Asociación SUMEX, que es la que, entre varias las que hemos venido a dar esta charla. Mi posición circunstancial era de vicepresidente, del vicepresidente de Lucas Lescure, que además somos amigos antes de tener estos cargos. Y estamos a cargo de los litigios, que es lo que se llama la Secretaría de Litigio Estratégico. Si se me escucha mal o muy fuerte me dice, porque yo no tengo la voz tanto para el micrófono. Veo que puede retumbar. Lo que decíamos con Lucas cuando queríamos preparar esta charla, veíamos que era muy importante tener en cuenta algunos aspectos que era en la pretensión de lo que habíamos anotado en el flyer. Hay varios puntos, algunos muy básicos, de quién es quién empieza, es decir, el juez, el fiscal, la defensa, la víctima, el victimario, a conceptos que parecen del castellano más común, como la defensa eficaz, pero que en términos jurídicos es un término bastante nuevo y desarrollado. Entonces decíamos, ¿qué de todo eso hablamos? Cada uno por su cuenta se fue a estudiar el tema, cada uno por su cuenta compartió el tema y nos advertimos que en la justicia de flagrancia, una justicia nueva, una justicia que es de 2007, yo tengo la fecha para no equivocarme, me la he anotado, pero bueno, perdón, 2017, tengo el 7 ahí, 2017, igual si fuera 2007 también sería nueva, pero en términos jurídicos, pero es de 2017, renueva, y veíamos que cuando analizábamos esa justicia estaba realmente empañada de las prácticas más oscuras o vetustas del derecho, de las más oscuras. Lucas lo dijo, que es lo que se llama el derecho o el juicio inquisitivo, vamos a poner un nombre práctico o más palpable. Si uno recuerda Inquisición, recuerda un cura viejo en la Edad Media, 1500, porque tiene que ver con eso, que es juez y parte, te acuso, te investigo, sé quién sos, te condeno y te ejecuto. Antes te ejecuto en cuerpo y ahora te ejecuto en privación de libertad. Eso es lo que veíamos en esa ley nueva, donde todo el mundo es todo lo opuesto, no lleva a cabo ese tipo de investigaciones, que es el que te acusa es el fiscal. Entonces, ahora vamos a las primeras palabras de Feder. ¿Quién es quién? El que te acusa es el fiscal, que está acá. Enfrente te corresponde una defensa en igualdad de armas para que alguien, formando un triángulo, un juez, decida esta posición. Y que inclusive, si él es el que te acusa, que es tu contrario, de esto que estábamos hablando, ante una arbitrariedad, vamos en palabras castizas, digo, en palabras, saquemos el término jurídico, en cualquier tipo de arbitrariedad, uno va en esa sensación que va hacia arriba, a ese juez, a pedir justicia. Que en este caso puntual es a cortar esa violencia institucional. Ahí es cuando dijimos, bueno, mezclemos los conceptos. Entonces ahora es lo que yo pretendo hacer. Esto está desarrollado para 20 minutos, ya nos hemos expandido un poco más de lo que corresponde, pero vamos viendo porque hablando con él, por ahí está mejor la interacción más que la exposición, lo que se llama la exposición magistral. Eso es que yo vengo a dar y ustedes escuchan. Está bien, el método enciclopédico que ya quedó para otra época. Entonces, está para 20 minutos, pero voy a tratar de que sea una interacción entre ambos. Entonces, lo que pretendo explicar es la justicia de flagrancia y la violencia institucional. Porque cuando Lucas desarrolla el concepto de violencia institucional, que es un concepto logrado en la asociación de mucho tiempo de trabajo, de esto de la Unión Europea, inclusive una investigación anterior, cada vez notamos que ese funcionario, de hecho ustedes lo hicieron recién hablando, uno lo expande hasta el lugar donde uno se siente vulnerable. Es decir, si uno está en la escuela, es el funcionario. Si uno está en la justicia, es en este caso el fiscal o el juez. Si uno está en la comisaría, es el policía. Y así, penitenciario, médico, quien fuera. En este caso, yo lo que trato es de extremar aún más, o sea, ir más allá, a ver, aquel que uno no cree por violento, ¿qué es violento? ¿Qué es el juez? Y la verdad que cuando uno se pone a leer de flagrancia, YouTube inmediatamente te da cierta información, que es la que quiero que compartamos, pero dado que esto tiene que ver con sensibilizar más de lo que estamos, lo pongo con un motivo muy fino, pero para que lo recordemos. Dado que esto es una publicidad oficial.
Ese es otro preso. YouTube la tiene bastante clara. Yo uno busca y te da la oferta y lo tenés. Del ministro de Gobierno, porque ayer habló de flagrancia en el noticiero y así. Bueno, justamente eso es lo que uno trataba de ver, eso es lo que uno nota, que realmente si eso es flagrancia, realmente se desnaturaliza, inclusive hasta el concepto clásico de flagrancia. Pensemos en flagrancia, infragante. Inclusive esa palabra uno la sabe más como en latín que en italiano que en castellano. Hasta se te confunde, flagrancia, fraganti. Pero es con la mano de la masa. Ese es el concepto. Es tan bruto, te agarré ahí, que para qué juicio. Eso sería como la idea inmediata que uno tiene. Las leyes viejas, las leyes con las que se permiten llevar a cabo los juicios, que en derecho se llaman leyes procesales, que son las leyes procesales penales, los códigos procesales penales, que regulan la historia de cómo es un juicio, desde la denuncia hasta la sentencia y cómo se ejecuta la sentencia, ya previene esa posibilidad. Era la persona privada que se encontraba a alguien con la mano en la masa, lo detenía, pero decía, inmediatamente lo llevará ante la autoridad. Hoy ese inmediatamente, que es algo clásico, recontraclásico, del clásico de los estados modernos, de la Revolución Francesa y la norteamericana, se empieza a desnaturalizar por una seguridad falsa, que es tener a ese enemigo atrapado, porque ese enemigo es el que da la inseguridad futura, y en realidad es el hecho que ya pasó. Entonces, te doy seguridad por este que robó, que lo tengo preso, pero por algo que te vendría, que vos imaginariamente te va a venir. Falso, puede ser por lo que pasó, no por lo que vino. Y que cuando uno lo ve en la legislación, lo voy a tratar de manifestar, empieza a confundirse, lo hablábamos recién con el compañero, cómo empiezan los días a cambiar, ya no estás inmediatamente ante la autoridad y se desnaturaliza hasta aquella idea original de que realmente es algo que es tan obvio, y eso sí implica justicia rápida, pero dentro de un marco legal correctamente hablando. Pero como dijo usted recién, con el sentido común, el menos común de los sentidos. Entonces, desarrollando ese concepto de violencia institucional en flagrancia, en una estructura básica, este sería el resumen de lo que Lucas desarrolló en amplio, implica un sujeto activo, el funcionario público, en las modalidades que estamos hablando. Si quieren, a la próxima lo voy a cambiar, porque el orden lógico es, primero podría ser el policía, después el fiscal y finalmente el juez. Pero bueno, me engañó la mente, es como que es más importante. Entonces, primero el juez, después el fiscal o el policía. Cualquiera de ellos puede ejercer de violencia institucional, aun cuando uno crea que no, porque son los que nos deben impartir esa institución no violenta. De hecho, yo me quedaba pensando cuando Lucas hablaba, para seguir desarrollando este concepto que estamos como en contacto, contando información, lo que les cuesta a muchas personas entender de este concepto de violencia institucional, que Lucas expresó claramente, es que no pueden creer que las instituciones sean violentas. No me voy a poner a disertar, no es mi rama del saber, pero hasta si nos ponemos de para qué nos juntamos como Estado, el Estado algunos lo ven como un Estado bueno, hasta por ahí nomás, y otros como un Estado malo. Entonces, tranquilamente el Estado podría ser aquel malo que hay que ponerle freno. Hasta desde consecuencias clásicas de la teoría. Pero al margen de eso, digo, ese es el sujeto activo que hay que tener en cuenta, que puede ser una persona arbitraria, una persona violenta. ¿Y quién es esa institución? Juez, policía, fiscal. El sujeto pasivo, el vulnerable. En el caso concreto, ante flagrancia, el que tiene las manos en la masa, es decir, el que tiene la restricción de libertad, que es el término básico, preso, futuro imputado, interno en términos nuevos de legislación, pero es el mal llamado delincuente, el mal social, el enemigo. ¿Sí? Por ese sería el que estamos hablando. El bien jurídico protegido, que es una palabra muy jurídica, pero es lo que la intención que tiene esto es proteger los derechos de ellos, de estas personas privadas de libertad. ¿Sí? Y el modo, en este caso no me animé a agregar algo más, porque usted me diría, bueno, ya lo dijo, el modo es cualquier práctica arbitraria, cualquier violencia institucional de estos funcionarios públicos que por hacer o por no hacer están afectando el derecho de los vulnerables.
Pero yo me animé, y lo digo porque esto puede generar un pensamiento desde el punto de vista jurídico, para una discusión de constitucionalidad o no, de convencionalidad o no. Es decir, si la ley que establece los juicios de flagrancia es una ley que responde a lo que uno cree que es básicamente el derecho, o una ley que va en contra de la Constitución o del sentido común. Para mí, esta ley es una práctica realmente en sí misma violenta institucionalmente. O sea, en sí misma hay elementos, lo hablamos, lamentablemente, pero lo compartimos para no pisarnos en las exposiciones, y eran cuestiones que me llamaban tanto la atención que se las preguntaba para no equivocarme. Entonces, sobre esa base, la pregunta que uno debería hacer, ¿cuál es la meta? ¿A dónde orientamos este trabajo? Es decir, ¿cómo llevamos a cabo esta sensación de justicia que tenemos, ¿sí?, frente a esta violencia institucional? Entiendo que primero debemos plantearnos para qué queremos la justicia de flagrancia. En la justicia de flagrancia, inclusive en el spot publicitario, o en la propaganda, en términos más exactos, claro, tiene dos elementos que es lo que siempre hablamos. El debido proceso legal, que es el juicio como palabra seria, una palabra con términos jurídicos, y la víctima. Es como que eso es lo que uno piensa. Es decir, pobres víctimas que quieren seguridad, que quieren eficacia, eso es justicia rápida, seguridad y debido proceso legal. Esa es como la meta, y la discusión que hicimos interna era si se estaba cumpliendo. Recién un poco lo hablábamos antes de empezar, no porque sea una investigación rápida, y esto lo pongo en el caso concreto de cada uno, de la vida personal, sea mala. No necesariamente yo estoy diciendo flagrancia es violencia institucional. Digo, ese tipo de flagrancia, ese tipo de juicio de flagrancia. Vamos a un caso concreto. Ustedes dos vivimos juntos, ¿sí? Y yo llego y rompo el jarrón en su cara. ¿Hace falta mucho juicio para decir que fue culpa mía? No, está, bueno, perdón, voy a apuntar el jarrón, lo haré, lo pagaré el jarrón, no creo que me mande al rincón castigado, pero podría ser que piense, pero no hace falta. Ahora, si llegamos y el jarrón está roto, vamos a charlar un rato. Es decir, ¿fuiste vos? No, fuiste vos. Bueno, no entró nadie, no entraron los chicos, va a haber una discusión. Eso es un juicio. Cuando te agarran con la mano en la masa, claramente no hace falta que sea tan complejo, pero por lo menos me permite un diálogo. Te diría, Sergio, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? Estaba enojado, fue una bronca. No, fue sin querer. Ah, que por atropellado, por imprudente. Eso es lo que estamos hablando, que dice un juicio de flagrancia. No estamos diciendo que esté mal, porque eso no lo consideramos mal. Lo que está mal es lo que espero poder demostrarle y que ustedes lo observen para entender el concepto común, cómo discutir, en este caso flagrancia, pero para que se use como caso concreto para cualquier otro evento, no solo flagrancia, ¿no? Por eso entendemos que la solución como mecanismo, como medio, Lucas en la lista que había puesto de forma, más allá de entender el concepto de violencia, identificar el foco, el conflicto y ver mecanismos alternativos, uno, y ahora viene el matiz, como abogado, una de las cosas que ve en estas cuestiones es lo que se llama ese concepto, y ahora vamos al playa al final, que dice juicio de flagrancia, defensa eficaz. Es decir, que sirva, que el derecho se practique, que se ejerza. ¿Alguna vez habrán escuchado que los derechos no se declaran? O sea, perdón, no se constituyen, se declaran. El derecho está, es tuyo. De ahí vienen las expresiones, son derechos inalienables, naturales, se vienen de antes que el Estado. Esos derechos están consagrados, por suerte, vamos a corregir la frase, gracias al esfuerzo de muchas personas y de muchas vidas y de muchas libertades y de mucho sufrimiento, de ellos, de al lado y de más afectados, a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Tratado Internacional, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, para América, hay otros, pero concretamente, en su artículo 8, donde específicamente desarrolla los derechos que uno debe ejercer, es decir, que el Estado, que es el obligado, uno tiene derecho y que el Estado debe cumplir. Solo. Es cuando aprieto el botón del medio con error. Ahí es que me
plantee, conforme a esta solución jurídica, realmente si esta ley está dando esta solución de seguridad o está haciendo un chivo expiatorio o está generando otro efecto de control social. El derecho penal es un elemento de control social para algo sucedido, y como decía un autor muy viejo, que no por casualidad fue autor de nuestro Código Penal de 1813, en copia, no fue él, pero es el ministro de Justicia alemán de Baviera, que un señor que se llama Feuermann, se escribe Feuerbach. Ese señor lo hace para Alemania. Los argentinos con un poquito de Italia copiamos y hicimos nuestro Código Penal. Ese señor, como ministro de Justicia, decía que la pena tenía por fin coaccionar psicológicamente a la sociedad. O sea, tengan miedo que los vamos a penar. Tengan miedo, casi como la hoguera. Mire cómo estamos prendiendo fuego a la bruja. Fíjese cómo, él decía, influencio en los sentimientos de una cosa muy particular, pero fue parte del desarrollo teórico. Ese señor que decía eso, se planteaba ese esquema del que nos hacen creer hoy, 1813, 205 años después, de que seguimos con esa temática. Ahora veamos si es así. Estas son estadísticas propias de la página del Poder Judicial, que la saqué a través de unos mensajes que van contando a tal de narcotráfico, ya la van a juzgar, ponen, pero acá ya hicimos esto. Entonces va poniendo como mensaje, y yo saqué estos datos. Bueno, la vigencia la saben, que de 700 audiencias, 37,87% fueron de condena condicional y suspenso. La voy a explicar en concreto. 34,11 suspensión de juicio a prueba, total 61,98. Siendo, lo que quiero decir es que hay 28,02 condenas superiores a 3 años en efectivo y acusaciones de control social ilegal. ¿Qué digo con esto? Ahora por partes. De esos porcentajes primero, que un total 71,98, para poder terminar en lo que dicen condena condicional o suspensión de juicio a prueba, implica que los delitos son menores. Eso se menores. ¿Qué significa? Que tienen penas menores a 3 años de prisión. Y que además, por ser la primera vez, te la perdono. Sería 34,11, te la perdono y ni te llevo a juicio, te lo suspendo el juicio, a prueba que te portes bien. Como ya te portaste mal de nuevo, la próxima no te la voy a suspender, directamente te condeno, condicionalmente o en suspenso, que es un sinónimo, sí, es lo mismo. Y te condeno siempre a 3 años o menos, si te portás bien. Si no, vas preso. Lo que me está restando es que 28,02 son penas superiores a 3 años. Ahora va el punto. ¿Cuáles se creen, y necesito la respuesta de ustedes, por la vivencia, por ser militantes en esta temática, que son los delitos que tienen menos de 3 años de prisión? ¿El homicidio? ¿La resistencia a la autoridad? ¿Las lesiones leves? ¿Las amenazas? Las amenazas inclusive a un policía, más una resistencia a la autoridad, más una lesión leve. El hurto, hay un montón de delitos que son justamente los que nos hacen suponer a nosotros que eso es la seguridad. Para lo demás pasional, para lo demás un ajuste de cuenta. Pero fíjense que es el 28,02, supongamos que el 30, para que el número sea más sencillo. 30% de 700 son 210 causas aproximadamente, que son las que verdaderamente se sienten la inseguridad. Esto es estadística de ellos. Pero te hacen creer que con 500 causas vos tenés seguridad de personas que estarían presas. Falso, porque ese señor que está caminando no se iba preso según ellos. Si es de las 700, 500 se fue, ese señor dijo, bueno, chao, hasta luego, señor policía, y se fue a su casa. Porque las consecuencias de esas 71,98 son trabajo comunitario. Entonces, es falso también ese paradigma de que el juicio de flagrancia te lleva, además, a una seguridad. Lo que sí te lleva a un control social, que además es ilegal. Porque habría que ver, y esto te tomo como argumento de autoridad, pero desmentime, pero, y lo dijo el señor, bueno, no cuento, pero esta mañana, que explicó cómo hoy los debidos procesos legales se dilatan tanto en el tiempo, que una persona que ya está retenida hasta el tope, es decir, 3 años, casi, o sea, menos un día,
le dicen, ¿usted estaría dispuesto a un juicio abreviado de 4 años? Y sí, claro, sí, aceptándolo como libertad. Con las posibilidades de libertad anticipada, libertad condicional, son varias que existen. La más conocida es la libertad condicional. Entonces, realmente el debido proceso legal, eso que supuestamente, no voy a hacerlo para atrás, era la meta de flagrancia, que era rápido representando a la víctima, ya el debido proceso legal no es tan debido, o mejor dicho, o no es tan legal. Es decir, lo único que nos queda es que es un proceso. Picador de carne humana, ese es el problema. Frente a eso, como dije, la solución jurídica, creemos, como uno de los elementos dentro del marco del ejercicio del derecho en el caso concreto, lo puede llevar a cabo el abogado, pero si no, lo tiene que sentir el imputado, sea uno, que alguna vez nos va a tocar, seguimos así, nos va a tocar, o al de al lado, pero es sentir el derecho. Esto es una declaración, estos son derechos que están históricamente ganados frente a una institución que históricamente es violenta. Entonces, ahora van a aparecer circulitos de lo que cada uno debería sentir que eso existe, y esto está escrito en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los abogados lo sabemos, donde del inciso, me faltó, hay un error, es el inciso 2 del supuesto A al H, porque el inciso 1 es un inciso más general y el inciso 2 específicamente está dedicado al imputado, pero con una característica que hay que aclarar. Todos los derechos que estamos hablando, y esto es importante con lo que estamos hablando de violencia institucional, es para todos los fueros. ¿Leen las palabras ahí? Yo por ejemplo creo que se lee, lo voy a leer los dos. Todos los fueros, ¿qué significa? Para todas las ramas, donde fuera. Para la escuela, y te hacen un sumario que no corresponde, todo lo que vamos a estar hablando acá, ustedes pueden decirle al sumariante, no, a mí no me aparece esa sanción, a mí me va a explicar, no sea violento sería, ese es el diálogo institucional, usted es la mala, le tocó hacerlo. Entonces, estos son problemas de dar clase, si uno agarra un alumno y le tocó a usted. Entonces le digo, no me vas a sancionar a mí en la escuela, de directora, de maestra, por esto sin que no me escuches a mí. No. Esto es un sumario, te sanciono, no. ¿De dónde sacás, me diría usted, ese derecho? De este artículo. Eso es, todos los regímenes sancionadores. O sea, todos los fueros. En todos los fueros donde puede existir una sanción. Gracias. Es decir, administrativos, fiscales, penales. Así que uno tiende a pensar sanción, homicidio, persona muerta, el matador, ¿sí? Y pena de prisión. Pero sacando esto clásico, hay otros elementos sancionadores. Multas de tránsito, sumario en ámbitos laborales, todo lo que se imaginen más que un sindicato. Por lo tanto, inclusive, y me llamó mucho la atención algo que encontré en la página, en lo particular a la asociación, también es una cuestión muy importante. El primer derecho que te dice el artículo 8 que tenés que tener, en términos de especificidad en la defensa eficaz, es que tengas una asistencia gratuita y que tengas un traductor o un intérprete para entender lo que te están diciendo. ¿Sí? Ya cuesta el derecho en castellano, me imagino en otro idioma, a un sordo. Digo esto porque la asociación tiene una característica, representamos muchas víctimas de una causa emblemática, tristemente en Mendoza, que se conoce como la causa del próbolo, que son chicos sordos abusados por una institución del clero, nosotros somos los abogados de ellos, y esto es algo que se ha discutido mucho porque los chicos siguen peleando por este derecho. Y la defensa lo que ha hecho, como no pueden denunciar a las víctimas, que lo que les encantaría, perdón, pero es una cuestión muy personal, encargan a los intérpretes y denuncian a los intérpretes, que son la voz de los profesores, que han denunciado penalmente. Ese es un primer derecho que tiene que tener en cuenta. Otro derecho que tiene que tener en cuenta, que lo dice, acuérdense que vamos a establecer esto para después meter un poco en flagrancia en la interacción, es la comunicación previa, pero antes de la acusación. Es decir, si a ustedes les tienen que comunicar antes del momento que lo van a acusar, es decir, usted ayer a las 8 de la mañana mató a tal persona, hizo tal cuestión, con tal persona, cómplice, y huyó por aquel lado. Lo tiene que tener claro para poder tener una asistencia y entender de qué lo van a acusar para poder defenderse. No llegar, sentarse uno y decir, a usted lo vamos a acusar de tal cosa, pero deme tiempo, no entiendo lo que me está diciendo. Quiero saber previamente.
una comunicación previa ante la acusación que además me va a permitir, como lo fui adelantando, poder llevar a cabo los medios que yo entiendo para que esa comunicación previa, una vez que yo entiendo lo que me acaban de decir la acusación, lo pueda plasmar. Por ejemplo, si yo estuve con mi primo, entonces, abogado, mi primo se llama Pepe Honguito, vive en tal lugar, vaya a buscarlo, tráigalo. Pero su primo se fue a vivir a la Catarata de Iguazú. ¿Se acuerdan que fue cuando estuvo en la fiesta? De hecho, después de la fiesta que yo tenía, ya se tomó el avión y está en Catarata. Vamos a ver el problema de cómo traemos a testigos fuera de tiempo. Por eso son tiempo y medio. O algo más concreto, parece un chiste esto. Yo no fui, vamos a las cámaras de seguridad pública, piden las cámaras del casino, yo no estaba. Sale el oficio, supuestamente debería llegar la respuesta, donde está o no filmado, si existe una filmación, y poder revisarla. Para que, junto a todo eso, entendiendo el idioma o siendo sordo, la capacidad de poder interpretar lo que el otro me expresa, comunicarme libre, y eso es muy importante en términos judiciales, y privadamente con mi defensa. Quienes vivieron lamentablemente en época de dictadura cívico-militar, esto, nada. Pero esto falseaban, por eso empiezan a aparecer los conceptos de eficaz, porque te decían, no, si el defensor estaba, de hecho, tal es así que el juicio que dice Luca de los jueces de Mendoza, que se conoce el juicio de los jueces, hay un defensor oficial condenado a pena de prisión perpetua. Declara que justamente la defensa formal sí, pero no era eficaz. Porque si vos tuviese tenido una comunicación libre y privadamente, a tener además tu abogado defensor, y yo me entero que vos estás en comunicación con el juez y sos el abogado, lo como no estoy mal, cambio. Eso es lo verdaderamente eficaz. ¿Sí? Hasta ahora estamos en un mundo de inteligencia bonito, después tengo que manifestarlo, dejarlo por expresar en algún lado. Esto te lo he puesto con dos palabras, es muy largo el inciso, pero son los dos conceptos fundamentales que es el inciso, que es la capacidad de interrogar que tiene el imputado y hacer comparecer al primo que está en Catarata del Iguazú. Entonces, que comparezca el testigo, dice, o el perito también. Es decir, aquel que dice que yo disparé la bala, que venga a ver por qué dice que yo disparé la bala, o que me explique por qué dice que está mi huella en el cuchillo de, o lo que fuera. ¿Está? Por supuesto, no obligado a hablar contra sí mismo, si uno tuviera todo esto para atrás, sabría que no haría falta hacerlo. Lo puede hacer, no está obligado. Y finalmente, si de todo esto a uno le surge que está en una situación donde lleva hasta una condena, puede recurrir el fallo. Yo, una de las cosas que veo, ahora nos vamos a meter con eso en la cabeza, los abogados, repito, pues los miro, que ya lo sabemos, eso de hecho la matrícula dice que lo sabemos, o sea, que encima es peor todavía. Decimos que lo sabemos y estamos obligados a saberlo. Pensemos esto, y les pido a ellos que sea en interacción en flagrancia, y yo voy a hacer unos tips, porque está de moda esa palabra, pero unos tópicos, unos puntos para discutir. Ejemplo, yo leyendo la ley de flagrancia, encuentro que la persona que queda detenida, o sea, prendida, dice la palabra, pero privada de libertad, vamos al caso fácil, un lunes. No lo vamos un viernes en la noche porque se rompen todos los plazos. Pero hábilmente el legislador dijo días hábiles. No dijo 48 horas, dijo un día hábil, prorrogable otro día hábil más. Para decir que toca un feriado puente, entonces te dejan estar, largar viernes, lunes, claro, saltar martes, miércoles, hábil. Primera cuestión, estamos hablando de que haya realmente en serio, dice día hábil. Supongamos que la persona que fuera aprendida, detenida el día lunes, dice el fiscal lo tiene como esté, manteniendo las condiciones físicas de ropa, de como puede ser, si fue un caso del 70% que estamos hablando, resistencia a la autoridad, lesión y amenaza, calculemos cómo está. Entonces, esa persona también, ya que está para la cámara, si alguno lo ve, también puede ser un hurto en un supermercado, o sea, para que no haya, si uno dice que uno habla para un lado nada más. Pueden ser delitos que le afecte al ciudadano promedio o no.
Pero en el caso, estamos hablando de violencia institucional como el Coruca, estamos discutiendo cuando el Estado no hace lo que debe hacer. Esa persona que la detienen un lunes, que tiene que estar vestida 2 días hábiles igual, no le imputan hasta cargo del fiscal, que esté frente al juez, que va a ser el juez y parte. Lo imputan frente al juez, vayan pensando donde con un renglón, dice la ley, el abogado podrá compulsar cuando quiera. Me gustaría saber cómo hace para compulsar el sábado, el domingo y el puente. Hay un renglón que dice, lo puede usar las actuaciones cuando quiera. Una experiencia, que vamos mechando, en la provincia de Mendoza existe flagrancia desde hace bastantes años, era que uno trataba de insertar el artículo 8 o los pensamientos generales de sentido común que uno tiene en flagrancia, por más que me diga 1 o 2 días hábiles, por más que me diga frente al juez. ¿Cómo hago yo para tener una comunicación previa a la acusación? Si pongamos, para el día común, uno está entrapurado, lunes y martes, mire, déjeme hablar, pero déjeme ver el expediente, es 14 horas, no, ya cerró, doctor, venga mañana a la mañana, o sea que toda la tarde del lunes me la perdí. Vengo el martes, veo el expediente, pero la audiencia a las 8:30 de la mañana. Tengo media hora para ver el expediente y tratar de leerme las 70 hojas que me han hecho para además hablar privadamente, explicarle dónde está tu primo en las cataratas, para que venga en media hora también y vayan pensando qué es lo que sabe él o que diga, no me serví el testigo. Pero yo digo, vamos sintiendo cómo la justicia también puede ser violenta institucionalmente cuando supuestamente se va a rasgar la vestidura. Sé que es un concepto eclesiástico a propósito, lo digo pensando en lo que dice, eso es seguridad, eso es víctimas respetadas, que voy a ese punto, eso es un debido proceso legal. Falso. Eso no es. Pero podemos seguir. Dice, pero esa misma persona que ya tuvo el tiempo y los medios necesarios, supuestamente, y que se habría comunicado, dice la propia ley, corríjanme, lo tengo, aclárenme, tiene 7 días para la primera audiencia en la que el fiscal le va a decir al juez si le parece que lo va a absolver o lo va a pedir juicio. Estamos martes 8:30, el fiscal dice así, para mí que es inocente. Bueno, dice, vamos a pedir la fecha al abogado, para que una oficina de gestión social, para que le ponga no es abogado con pelo, han puesto penal, oficina de gestión asociada penal, para que le ponga una fecha de juicio, conforme a ley, dentro de los 7 días. Yo que ya sé, fiscal, que es inocente, que lo tengo sucio, porque me han pedido que lo tenga como esté, me voy a esperar unos 2 días hábiles, más 7, me voy a sentar y decir, bueno, señor juez, ¿se acuerda el de absuelto? ¿Eso les parece que es una institución no violenta o violenta? Totalmente violenta. O sea, eso no digamos que es un debido proceso legal, ese policía cansino que camina y lleva al malo hacia el fondo de la luz, que es la imagen esa del spot publicitario. Pero no solo eso. Si hubiera una discusión con el juez, que es aquel que uno le pide justicia, todo lo que dice el juez es recurrible. No se le puede discutir al juez. Otro punto más, como atacamos siempre eso, es a traer la unidad, es decir, una cuestión muy técnica, pero mire, no me dejará apelar, esa palabra la manejamos todos, no sé por qué, no es muy común, pero todos sabemos que apelar es común. En castellano concreto no hay, que ojo, la voy a apelar, pero no sabemos que apelar es hasta arriba. Apelar no, te dice, pero no tiene que ver, pero mire, usted no me está haciendo arbitrario, usted no me está explicando por qué. ¿Por qué no me deja que venga mi primo de las cataratas? ¿Por qué no me deja que venga la cámara de seguridad para explicar que soy o no soy? Voy a empezar a cambiar ahora porque empezar a hablar de la víctima. Porque también lo principal, la flagrancia que esta seguridad la está dando, se la está dando a la víctima, que quería seguridad. Bueno, se ha tomado el legislador, con el respeto que se merece, un renglón específico donde dice que no, y esto nos mereció una discusión de cómo concluíamos la expresión, pero no va a haber actor civil en los juicios de flagrancia. ¿Qué quiere decir eso? No permito que venga la víctima a pedir la indemnización por el daño que le hizo el otro. Va de nuevo, Franco Fantino. No permito que el otro, la víctima, el victimario, esté ahí, al mismo tiempo con la víctima, para que ellos puedan acordar una solución de conflicto como puede ser, ¿qué fue? Te robé, disculpame. Una mediación. Que de hecho está en un artículo.
dice que en flagrancia tendrás que mediar. ¿Cómo? Si no deja que esté la víctima formalmente. Entonces, ¿qué? ¿Va a estar la víctima hablándole por atrás? ¿Cuándo? ¿El lunes a la tarde que no está? ¿El martes a las 8:30? ¿O 7 días hábiles después? Para esencialmente decir, ¿cuánto era el celular? 2.000 pesos, perdón. Más trabajo comunitario, lo estamos dando el 70%. Entonces, ni a la víctima la deja participar como acción civil. La conclusión que decíamos rápidamente con Lucas, que de hecho, cuando uno va a un lugar está como todo el día hablando lo mismo. Entonces, hoy decíamos, claro, es que lo que les interesa más es esa ficción de justicia, del 70% falso, ¿sí? Porque esa justicia de seguridad es la presa, y estamos hablando de la de libertad, es decir, condenas con persona de libertad, pero no le interesa que haya reparación entre víctima y victimario. No le interesa que se solucione el conflicto. Pero te engaña, porque un poquito más adelante te dice... Sí, vale. O sea, demoraste 3 años en un DIP que se llama daño y perjuicio para solucionar el celular, arreglar con él, pero para ir preso o para condenar en 7 días hábiles. Es decir, desnaturaliza, descontextualiza esto que te dice desde el principio. Si la meta donde yo personal, donde la víctima tiene que estar representada porque eso es lo que usted quiere, seguridad, esta cuestión es falso. Te está engañando. Pero repito, no es que la flagrancia esté mal. Lo que está mal es ese tipo de flagrancia. Como si también está mal que una persona privada, yo veo que usted le está pegando a ella, yo puedo aprenderla y llevarla detenida ante la autoridad, como hablábamos recién. Lo que está mal es si le voy pegando. Y esto es lo mismo. Otro de los esto que estamos hablando, perdón, de recurrir el fallo, ahí en realidad técnicamente no es tanto el punto, pero hay otro artículo en la Convención Americana que refiere a tener un recurso sencillo, ordinario, eficaz, que no es ese específicamente, pero que responde más a esto de que déjame tener mi prueba, déjame ver cómo puedo hacer. Piensen, no se pongan todos en justicia en flagrancia porque no somos todos derecho penal, no somos imputados, ustedes dicen, yo soy bueno, yo no hago delito. Piensen en el trabajo que le ponen la sanción, lo que estamos hablando, en el médico, en ese aspecto de militancia, si quieren, cuando ven al compañero que puede estar sufriendo la arbitrariedad institucional de alguien y ustedes son los que van a llamar a alguien para que lo ayude. Ese alguien seríamos ahí nosotros, los abogados, o una asociación cualquiera. Por eso, en ese aspecto, vuelvo a repetir, de la ley de flagrancia, veíamos como posibilidad, y voy cerrando, creo que ha sido ordenado el tiempo, ¿sí? La sensación de tener el derecho no solo es la sensación, hay que saber que hay una norma mucho superior, porque por arriba de las provincias está la nación y encima están todas las naciones, y el deber es del Estado, que firmó un contrato con uno de alquiler, confirmó que va a cumplir el Pacto de San José, y eso lo debe cumplir. Eso es lo que debe hacer. Entonces uno tiene que animarse a meter, a romper esa estructura. Una de las cosas que nosotros hacíamos apenas empezó flagrancia como una cuestión estratégica, empezó a surgir por necesidades puntuales, y después lo vimos más sistemáticamente, era llevar a cabo un juicio común en flagrancia en forma constante. Es decir, lo hablábamos con él. Lo detienen lunes a las 8 a.m. Uno presenta un escrito más o menos a las 11, entre que llegue el circuito, que llegue la comisaría, que quiere declarar. Entonces normalmente no, porque la ley dice que hasta en 2 días veremos, cuando pida los 7, me junte frente al juez y nos vamos a ver para ver si absuelvo o voy a juicio. ¿De qué sirve esto? Porque uno en ese caso concreto le explica a la persona, mire, no te van a dejar declarar, pedimos que... Pero yo quiero declarar que no estaba, no te van a dejar. Lo hemos dejado quedarse con una copia, hacer posteriormente la denuncia respectiva, que es lo que los tratados internacionales dicen, vayan agotando, vayan haciendo, el doctor Edo Grabado, profesor de todos nosotros, que es como una especie de padre en serio y padre académico, nos dice la defensa o ejercicio de los derechos es siempre un grano de arena hasta formar la playa. En este caso es, pido que declare, me decís que no, me quedo copia. Pido de que vaya testigo, me decís que no, me quedo copia. Veo que estás lesionado, no puede venir la procuración, estaría el procurador, no me dejan venir el médico, te saco una foto, dejo yo por escrito que no me dejan sacarle foto, me quedo copia.
al cabo de juntar todo eso, como decía Luca, y ya salió de la comisaría o ya salió de aquella audiencia, es decir, al 9º día hábil, juntás todo y haces la denuncia. Y ese es el trabajo estratégico, más allá de que una persona le puso el cuerpo, esa es la verdad. Ese es el desfasaje de tener que explicar cuando le contestan a uno, pero como los derechos humanos, ¿y yo qué soy? Dice, bueno, pero que esto lo estamos viendo desde un punto de vista más macro. Lamentablemente, este caso, para cambiar o para que alguien sea aprensivo, es decir, la institución que no sabe si es violenta o no, y si uno le dice, ojo, que declare, ojo, que venga el médico, ojo, que actúe, empiecen a reaccionar, y en el caso concreto también está la solución. Con esto, nosotros, terminando, cada vez que repasamos los casos de violencia institucional, o pensamos en violencia institucional, siempre se nos agrega un concepto, sea o porque hay un sujeto activo, depende de funciones públicas, sea por el sujeto pasivo, sea por los derechos que estemos hablando, siempre tratamos de ver si hay un elemento más. Recién mismo Gonzalo Evangelista decía, por ahí también cambiar el concepto al pro homine, que es esto de pro homine a proporcional, es decir, en vez de hombre, también darle una visión de género que es a persona, sacando ya la especificidad hombre para que sea más amplia. A mí me gusta mucho la cuestión omisiva, porque realmente hoy lo que se llama en la sociedad de control, es decir, te están filmando, tenés que siempre hacer algo. El no hacer, a veces, yo ya creo que, desde el punto de vista hasta filosófico, más importante que el hacer. Por el que no hace y es responsable, es porque tenía deber de hacerlo. Entonces, el que te mata tiene una responsabilidad, pero el médico que no te cura tiene un nivel de responsabilidad aún mayor porque tiene un deber. Entonces, animémonos a hacerlo, el pensamiento, y en la medida que uno pueda ser útil, ir desarrollando la mujer. Sí, como estrategia también, nosotros hacíamos en la primera vez sin impuestos. Les pido a los que hablen que usen porque está saliendo en vivo. Lo que nosotros hacíamos en Mendoza cuando surge la justicia de flagrancia, como estrategia también para romper un poco con la justicia de flagrancia, era ante la primera presentación ante el juez decíamos, mire, no hemos tenido tiempo ni para hablar privadamente como corresponde con nuestro defendido, ni para compulsar la causa, ni para ver la causa, ver de qué se trata. Entonces se nos está afectando nuestro derecho de defensa y no... Entonces, claro, el juez, cuando uno le dice que no tiene derecho de defensa, que le están violando el derecho de defensa, que no hemos podido... Y como es un derecho tan esencial, por ahí, claro, y aparte filmado, que queda en la constancia, porque sí, la justicia de flagrancia ya filmaban todo, y se la veía difícil, entonces ordinarizaba la causa. Decía, bueno, entonces si no ha tenido tiempo, ya se nos han vencido los plazos, vamos a mandar esta causa como una causa ordinaria, o la otra era, llenábamos de pruebas. Decíamos, mire, tiene que traer a toda esta gente, si no se nos va a afectar el derecho de defensa, es fundamental traer a todas estas personas como testigos, hacer estas pruebas. Ah, no, pero no llegamos en 7 días. Bueno, ordinarice. Pero pidiendo justamente que pedíamos la libertad, porque si se va a demorar, va con libertad. Exacto. Pero un poco son las estrategias que uno va creando para romper con la lógica. Por supuesto que hay cosas que dicen, no pudo, bueno, lo siento, ahora sigamos con el juicio. Y sí, nos ha pasado también, pero bueno, en algunos momentos, en algunos casos salía, en otros no. Pero sí fue un trabajo muy conjunto, y la propia justicia lo ha entendido, y lo hablamos con él. Uno de los puntos es eso, se cambia a la otra justicia, al otro juicio, o en este ejemplo de educación, si fuera, me va a poner la sanción, pero entonces, pero no me la deje en efectivo. En este caso era, pero no me deje preso. O sea, si la demora es suya, no mía. Si el oficio para traerme la prueba del casino no es problema suyo. Si fuera rápido, porque también esto está pensado en la locura de que el juez es uno, el fiscal es uno, en la ciudad son 3, el policía es uno, y es como para una como la de Rousseau, que éramos 2000 y pico. Claro, para una justiciecita funciona, pero para dar millones no funciona, no te dan ni los días hábiles. Entonces, bueno, para cerrar y darle el micrófono a ustedes, interactuar con eso, como hemos dicho, es animarse a gestar un concepto de violencia institucional, pero para proteger más el derecho. O sea, esto en derecho, yo soy muy abogado, perdón, pero se invierte la carga de la prueba, se dice. Es explicarme vos que vos no sos violento. Yo no tengo obligación de decir que vos sos violento. Realmente
si estás haciendo esto y está aprobada la sistematicidad, explícame vos. Si yo mismo, vos tenés una ley que dice así, y no me estás dejando hacer esto, explícate por qué no. Si no, lo que estás haciendo como juego, como fiscal, es realmente una violencia. Entonces animemos más piernas. Bueno, gracias. Perdón. Ahí tienen el contacto de la asociación para que puedan mandar el mail si quieren y nosotros devolvemos tanto los PowerPoint como lo que fuera que necesiten y la página web.